Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la Biblioteca Nacional. Quiero agradecerles por estar acá. Hoy día comenzamos un nuevo ciclo de charlas que conversamos con Pilar. Ya llevan 8 años de charlas acá en la Biblioteca Nacional desde el 2010. Estamos ofreciendo charlas de actualidad o de temas que son de interés público. Y este año, en razón del segundo centenario de la firma de independencia del país, quisimos ofrecer un ciclo de charlas con la temática de la historia de Chile. Pero estas charlas tienen la gracia de que las hace precisamente Pilar Ducci, quien está aquí a mi lado, y ha querido dar un giro a la historia. No es la historia estrictamente académica la que vamos a ver ahora, y partimos con un tema muy interesante, que es cómo se construye esta identidad de un país mestizo. Yo no quiero ahondar más en esto porque quien sabe más es Pilar, y quiero dejarlas con ella y nada, pues agradecerle de nuevo que estén acá y damos inicio a este ciclo de charlas. Espero verlos de nuevo en la siguiente y nada más, los dejo con Pilar Ducci. Sobre todo hoy día, que Chile se está, no sé cómo decirlo, pero tenemos una nueva cara. Estos son los nuevos chilenos. Encontré esta foto tan linda, la encontré también en internet, y acá tenemos los nuevos chilenos. O sea, Chile es un país que se está inventando, que se está desarrollando constantemente, y a la luz de lo que estamos viviendo hoy día, en que hay mucho que debatir y mucho que discutir, es interesante volver a replantearse cómo somos nosotros, quiénes somos, de dónde venimos, ¿no es cierto? Y nos dicen que estamos cumpliendo 200 años de vida republicana. Y nos dicen que Chile tiene 500 años de historia. Y yo discuto al tiro y digo que no es verdad. No tenemos 500 años, estamos mucho más antiguos. Porque los españoles que llegaron a Chile en la conquista ya venían con una historia, ¿no es cierto? Ya venían con una cultura, ya venían con un acervo. Y llegan acá y no se encuentran con una tierra virgen. Se encuentran con pueblos originarios de todo tipo, ¿ya? Que también entre ellos se habían mezclado y tenían ya toda una dinámica social, estructural, institucional, con guerras, con comercio, con de todo. O sea, ya tenemos historia. Chile, como lo conocemos nosotros hoy día, es la mezcla de estas nuevas historias que van apareciendo. Y en ese sentido, yo aquí quería partir, no se preocupen, no voy a partir desde que la Tierra se enfrió, aunque me tienta de repente, ya, pero voy a partir de bien atrás. Quiero partir un poco en quiénes son los españoles que llegaron y después amalgamar junto con quiénes son los pueblos originarios, más o menos, ¿no es cierto?, con los que se encontraron. Y los españoles que llegaron acá a Chile, ya, que siempre nos dicen de la península ibérica, no eran ibéricos, ¿ya? O eran, pero no eran solamente ibéricos, o no eran puramente ibéricos. La palabra mestizo es una palabra que se utiliza para describir la mezcla de dos razas, usualmente una raza blanca europea con una raza indígena, ¿no es cierto? Si después se habla de una persona blanca con una persona negra, hablamos de mulato. Y si hablamos de una persona indígena con una persona negra, hablamos de zambos, ¿no es cierto? Pero no tiene mucho sentido eso en términos biológicos, ¿ya? Esto yo le voy a dar un dato pequeñito. Ustedes saben que nosotros compartimos, toda la humanidad entera, más del 98% de nuestros genes, ¿ya? O sea, yo me parezco, es más sorprendente lo parecidos que somos entre nosotros que lo diferente que somos entre nosotros. Y yo con una persona de Alaska, y con una persona de Zimbabue, y con una persona de Indonesia, y con una persona de Dinamarca, me parezco en un 98%. Hay un porcentaje, aproximadamente, hay investigadores que van a decir 99%, pero es muy alto el porcentaje. Y el porcentaje pequeño, el 1,5, 2% de diferencia, es lo que da cuenta de diferencias visibles, que serían, por ejemplo, color de piel, ¿no es cierto? Entonces, estas divisiones raciales no son divisiones biológicas, ya no son divisiones objetivas, son divisiones culturales. Ya yo agrupo a la gente, es como que yo les dijera a ustedes, les paso un montón de botones y les digo, clasifíquenme los botones. Algunas personas van a clasificar los botones según color. Otras personas van a clasificar los botones según tamaño. Otros si tienen 2 hoyitos y tienen 4 hoyitos, por ejemplo, para pasar el hilo, ¿no es cierto? Uno los clasifica de acuerdo a cómo es uno. Y lo mismo pasa con las razas.
Mestizaje, uno habla de mezcla de raza, pero en realidad, si uno fuese estricto, uno podría decir que mestizaje es cualquier tipo de mezcla, ¿ya? Y ya los ibéricos ya estaban mezclados. Europa es un continente en que hubo mucha migración de personas. Y cuando cae el Imperio Romano, por ahí por el siglo V, el Imperio Romano cae cuando vienen todas las invasiones godas, ¿no sé? Las invasiones germanas que vienen desde el oriente, los ostrogodos, los vándalos, los lombardos, los burgundios, los francos, los visigodos, los sajones, todos esos avanzan, ¿no es cierto? En parte hay guerra, hay enfrentamiento contra el Imperio Romano, pero en realidad esto es una gran oleada migratoria, ¿no es cierto?, de gente que se está desplazando, que se está moviendo. Entonces, lo que vamos a tener nosotros es que en España se van a instalar desde el siglo V los godos, ¿ya? Y de hecho los españoles muchas veces le han dicho los godos, y el rey godo, y qué sé yo, y a los godos les debemos la arquitectura gótica, por ejemplo. O sea, ya tenemos, ya desde el origen vamos a tener una mezcla, un sincretismo cultural, ¿no es cierto? Ya en esto, estamos hablando de esto del siglo V, del siglo VI, del siglo VII. O sea, ya tenemos una España, ya, para qué decir el resto de Europa, muy mezclada. O sea, uno incluso va a España y dice, ¿cuántos idiomas se hablan en España? Se habla castellano, porque la gente dice que se habla español. El español es la persona. El idioma es el gallego, el castellano, ¿se fijan? El vasco, el catalán, no sé, esos son los idiomas, pero el español no es un idioma. Nosotros hablamos castellano, ¿ya? Que es el idioma de Castilla. Entonces, tenemos nosotros que esta península ibérica ya empieza a tener un gran movimiento, miren el reino visigodo, como un gran movimiento de gente migratoria, de mezclas de influencias culturales, ¿no es cierto? Empieza el cristianismo, por supuesto, ya estamos bien arraigados, y esto está ocurriendo todo como en el siglo V, ¿ya? Acá tenemos Roderico, ¿ya? El rey godo, ¿no es cierto? Estas son las crónicas del rey Rodrigo. Este rey Rodrigo es el último rey godo, ¿ya? El último rey de España, porque el año 711 viene otra gran invasión, otra gran oleada. Y esa invasión va a ser dirigida por Tarik. Tarik, un rey moro, ¿ya? Que va a cruzar por el peñón o por la roca de Tarik. Roca se dice Gibral, por Gibraltarik, por Gibraltar, ¿ya? Entra desde el norte de África hacia España, ¿no es cierto? Conquista Toledo después del año 711 y miren cómo estamos viendo cómo avanza ya el Emirato de Córdoba, ¿no es cierto? Y va avanzando, ¿se fijan? Y aquí tenemos el pobre romance del rey Don Rodrigo, ¿ya? Ayer era rey de España, hoy no lo soy de una villa. Ayer villas y castillos, hoy ninguno poseía. Ayer tenía criados, hoy ninguno me servía, hoy no tengo una almena que pueda decir que es mía. O sea, el pobre rey Rodrigo pierde, como en la guerra literalmente, y vamos a tener que se instala el gran califato omeya, ¿ya? Y se instala desde el año 711 hasta el año 1492, que viene la Reconquista, ¿no es cierto? Y que, por cierto, en 1492 es el año que se celebra la expulsión de los moros, ¿no es cierto? Que es el año que se consigna como el año que se expulsan los moros y los judíos de España. Pero moros y judíos van a seguir durante todo el 1500, los últimos van a salir con el año 1600 y tanto. Tampoco es una cosa que agarran sus pilchas de un minuto a otro y se van. Es un proceso lento también esto que se pueda, que ellos se van desde España. Y también aquí les voy a recordar en el colegio. Cuando ustedes están en el colegio, yo tengo recuerdo cuando me enseñaban esta historia, que a la presencia arábiga, andaluza, mora en España, le dedican, si es que, una frase, ¿sí o no?, en el colegio. Y entonces, en el año 711, los moros conquistaron España y después fueron expulsados en el año 1492. Y continuamos. Y después viene Isabel de Castilla, ¿no es cierto?, los reyes católicos. Y se invisibiliza completamente esta presencia árabe en la península de España. O sea, ustedes se pueden imaginar, ¿ya?, que si los españoles llegaron a Chile hace 500 años atrás, han pasado 500 años, y podemos decir que tenemos una cultura particular que no es española, ¿no es cierto?, que España es la madre patria, que es propia de Chile después de 5 siglos, yo me atrevo a decir que incluso después de 2 siglos, ya había una identidad propia aquí, ¿no es cierto? Imagínense después de 8 siglos, y esto se ha invisibilizado, pero nosotros tenemos una herencia muy profunda árabe, muy, muy profunda.
Por supuesto que aquí les estoy mostrando las magníficas construcciones, la magnífica arquitectura que se ve todavía en Andalucía, como el Palacio de la Alhambra, Granada, Sevilla, ¿no es cierto? Que unas cosas maravillosas, extraordinarias. Tenemos también todo un desarrollo científico. Este es Ibn al-Rashid, o Averroes también, un gran médico, matemático, astrónomo, de origen moro, pero era español, ¿ya? Pero era de origen moro. O sea, tenemos nosotros un legado árabe muy importante, inserto dentro de una Europa, dentro de una España, ¿no es cierto?, cristianizada, cultura cristiana, y que van a convivir ya en la Edad Media durante muchos siglos, a veces bien, a veces mal, con las tensiones propias, ¿no es cierto?, pero con comercio, con matrimonio, con conversiones. Van a haber españoles que se convierten al Islam, van a haber musulmanes que se van a convertir al cristianismo, con una dinámica propia de 8 siglos de convivencia, ¿no es cierto?, durante todo este periodo. O sea, que a mí me sorprende cómo se invisibiliza. Y se invisibiliza, ¿por qué? Porque este evento adquiere mucha importancia, ¿no es cierto? Viene el proceso de la Reconquista, el año 1492. Acá tenemos al rey Boabdil, por cierto, el apellido Bobadilla. ¿Ah? Boabdil y Bobadilla, un apellido tan español que uno cree que es Bobadilla y no es tan español, ¿ya? Boabdil con Isabel la Católica, que le decían la reina católica no particularmente porque fuera mucha misa, sino que porque es la reina que expulsa a los moros de España y vuelve a recuperar España para el cristianismo, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos a la reina Isabel, ya que empiezan a avanzar el reino de Castilla, y por eso es que el castellano es el que se prevalece, ¿no es cierto?, que empieza su conquista hacia Andalucía. Ya finalmente, ya para el año 1492, apenas queda un pequeño reino nazarí, con capital en Granada, hasta que finalmente logra recuperar todas las tierras ibéricas, de la península ibérica, para el cristianismo, ¿no es cierto? Y este periodo coincide ya con el año 1492, con Cristóbal Colón. Coincide con un periodo, con el inicio del Renacimiento, un periodo de las personas que ya están siendo muy influenciados por un nuevo descubrimiento de conocimiento, que por eso se llama Renacimiento, el renacer de un tipo de conocimiento que era propio de la cultura clásica, ya que se había desaparecido o se había mantenido medio oculta desde la caída del Imperio Romano durante todos los siglos de la Edad Media, y empieza a aflorar el nuevo hombre del Renacimiento. Acá tengo a Copérnico, ¿no es cierto? Copérnico, que tiene una osadía tremenda de volver a reobservar los cielos, ¿no es cierto?, y volver a mirar los estudios de los antiguos astrónomos griegos y decir, pues efectivamente, la Tierra no está en el centro del universo, sino que es el Sol el que está en el centro del universo. Y cambia los paradigmas, ¿no es cierto?, de cómo la gente piensa en ese momento. Entonces el hombre del Renacimiento es un hombre como Cristóbal Colón, es audaz, es osado, es inquisitivo, quiere saber más, quiere conocer, es capaz de subirse a un barco, ¿ya?, y navegar 3 meses. Yo no sé si alguna vez han visto alguna réplica de lo que era la pinta La Niña de la Santa María. A mí me tocó ver una réplica de la Santa María, y de verdad que es un botecito, es una chalupa. O sea, uno dice que increíble que esta gente haya tenido esta audacia, que es propia del hombre del Renacimiento, que está redescubriendo la cultura clásica, que está alejándose del teocentrismo propio medieval, del cristianismo medieval, ¿no es cierto?, y acercándose a una mentalidad y a unos paradigmas antropocéntricos, racionalistas, ya empíricos. Todo esto está ocurriendo en 1492, iniciando el periodo de la exploración. Con Cristóbal Colón ya se abren las puertas y los mares y empieza la navegación de ultramar en el fondo. Entonces nosotros tenemos que desde Europa y desde España tenemos una herencia de muchas influencias distintas. Por un lado, tenemos una herencia cristiana bíblica, ¿no es cierto?, que va a ser fundamental en la motivación que van a tener los conquistadores al venir al Nuevo Mundo. Los conquistadores, y la corona española en particular, va a tener como un precepto central la cristianización de los aborígenes, de cualquier pueblo aborigen, indígena, con los que se encuentren. Acuérdense que ellos no están aún, incluso antes de saber que han descubierto un continente,
ellos tienen esta misión de cristianizar. Coincide con un montón de eventos y sucesos políticos y religiosos que están ocurriendo en Europa. No nos olvidemos que todo este periodo del siglo XVI, ¿no es cierto?, es el periodo de la reforma de la Iglesia. La Iglesia Católica está recibiendo un golpe muy duro y muy fuerte ya con la reforma de Martín Lutero, en que se están cuestionando prácticas, como por ejemplo la venta de la indulgencia plenaria. Se ha planteado una reforma, la Iglesia no se reforma ante Martín Lutero. Martín Lutero finalmente funda la Iglesia luterana, ¿no es cierto?, porque salen a protestar y salen todos los protestantes, y los protestantes van a hacer un montón de iglesias de carácter nacionalista, o sea, los luteranos en Alemania, ¿no es cierto?, en Zwingli, en Suiza van a estar los zwinglistas, hugonotes van a ver en el norte de Francia, en Holanda, muy nacionalistas, pero todo del corte protestante, versus la iglesia de Roma, que dependiente del obispado de Roma, que es católica. La palabra católica significa universal. Entonces, en este escenario, ya tanto para la Iglesia como para la corona, va a ser muy importante la evangelización. Entonces, la evangelización va a ser trascendental en la conquista, ya trascendental. Uno puede discutir hoy en día si esto fue políticamente correcto o no fue políticamente correcto. Acá hubo una transculturización, una aculturización, un intento, y no un intento, fue además exitoso, de borrar las culturas locales, ¿no es cierto?, por imponer la cultura cristiana, pero los paradigmas y las formas de plantearse del momento era la única forma que ellos podían entender un mundo, que ellos sentían una obligación de llegar con este regalo que era el cristianismo para los pueblos aborígenes, ¿se fijan? Por supuesto que esto tiene su cierto qué, porque de paso yo les regalo el cristianismo, pero ellos me entregan su oro, ¿no es cierto? También está ese tipo de transacción. Por supuesto que los conquistadores y la corona española pretende sacar dividendos importantes de los nuevos territorios, ¿ya? Pero lo que quiero recalcar con esto es que va a haber un propósito muy fuerte de parte de la corona española y de parte de los conquistadores españoles de evangelizar. Eso significa que no van a ser personas que se van a llegar a instalar y no mezclarse con los pueblos locales, sino que va a haber un intento de educar, de evangelizar, va a haber una mezcla cultural, ¿ya? Eso está dentro de los propósitos iniciales, de crear mezcla. Y yo vuelvo un poco a lo que yo le estaba diciendo al principio. Chile es un producto de mezclas, ¿ya? De mezclas extraordinarias. Entonces, tenemos esta cultura cristiana muy fuerte, pero además tenemos una cultura clásica, ¿no es cierto? El hombre del Renacimiento es un personaje que, como les digo yo, que ya está descubriendo nuevas cosas. Este es un hombre que se ha alejado de los paradigmas teocéntricos de la Edad Media, y tenemos también que una herencia de cultura clásica importante, ¿no es cierto? Entonces, tenemos el hombre del Renacimiento, es un explorador, es de avanzada, es vanguardista, ¿no es cierto? Tenemos, por supuesto, una cultura gótica hispana que va a llegar acá, y eso está muy claro, y eso es muy interesante, porque aquí empezamos a encontrarnos con cositas que son particulares y bien interesantes, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, en esa época no existían documentalistas, no existían, aquí habían cronistas, y los cronistas usualmente eran similares a los trovadores o a los juglares, eran personajes que a lo mejor podían acompañar las expediciones, porque iban cantando o contando estas gestas, estas grandes gestas. Nosotros tenemos, por supuesto, a un gran trovador, a un gran poeta, que es Alonso Ercilla, ¿ya?, que narra una historia épica, sobre todo desde el punto de vista de los araucanos, ¿ya? Y esto es muy propio de la cultura gótica, hispana, francesa también, de narrar su historia. Nosotros, la humanidad, nos gusta contarnos cuentos, ¿no es cierto? Nos gusta sentarnos alrededor de la fogata, nos gusta que los abuelos le cuenten cuentos a los niños con respecto a su pasado. Eso es parte de lo que somos nosotros como seres humanos, ¿ya? Y aquí pasa un poco lo mismo. Aquí existe un grupo de gente que es muy importante dentro de la sociedad, que son los juglares, ¿ya?, que son cazurros, truhanes, juglares, acróbatas, hacen entretenciones en la calle, que recorren de pueblo en pueblo, ¿ya?, que se aprenden versificaciones. Yo lo que les leí, el romance de Don Rodrigo, corresponde a contar estas épicas, estas historias versificadas, ¿ya?, que se las aprenden de memoria, no están escritas, y se van narrando y se van contando. Y esa tradición llega a Chile, a nosotros nos llegan esto, y vienen cronistas para acá, como yo les decía, Alonso Ercilla, que va a cantar esta maravillosa
este maravilloso poema que es La Araucana, ¿no es cierto? Entonces ellos se inspiran en hechos y personajes históricos casi contemporáneos, no hacen obras escritas, sino que son memorizadas y muy espontáneas. Y por eso es que hoy día es tan importante todo el revisionismo histórico, porque la historiografía, tal como la conocemos nosotros hoy día, en que se busca la fuente y se revisan las fechas y se vuelve a rechequear la fuente y la información, y qué sé yo, eso es una práctica moderna, eso fue inventado en el siglo XIX, fines del XVIII, principios del XIX, por Gibbon, un historiador inglés que inventa, ¿ya?, que desarrolla la disciplina de la historiografía. Pero antes que eso, nosotros la información que tenemos de los pueblos es a partir de los cronistas, que no son exactos en sus datos, pero sí cuentan el espíritu, cuentan el énfasis, cuentan las cosas que les importan, las cosas que les llaman la atención, ¿ya? Pero a veces pueden ser dudosos en fecha, dudosos en datos duros, pero son los documentos históricos que nosotros tenemos, ¿ya? O sea, imagínense que los poemas homéricos, la Odisea y la Ilíada, son documentos, aparte de ser grandes poemas, son documentos históricos también, ¿ya? Y es lo que hay con respecto para poder entender cómo fue Grecia en su época, cómo fue la guerra de Troya, cuál es la mitología, en qué creían, qué les importaba, qué valoraban, cómo se comportaban entre ellos, cómo se casaban, cómo eran sus relaciones. Uno lo aprende de esto. Y esto van a ser los juglares, que van a ser estos personajes, como digo yo, que socialmente no ocupan un rol muy, muy importante, ¿no es cierto? El mester de juglaría, este es el oficio del juglar, que actuaban ante un público cantando canciones, ¿no es cierto?, con música, charlatanería, juegos de mano, acrobacia, mímica, hasta el circo viene de acá, se fijan, de estos personajes, ¿ya? Y deambulan por los caminos, por los pueblos, las ferias, mercados, plazas, siguiendo personas, etcétera, cantando historias. Y llegan a América como cronistas, acompañando a los conquistadores. Estos son los que nos dan luces de cómo era este primer Chile, en el fondo, tímidamente nos empiezan a dar luces. Y lo que yo les quería contar, miren, ustedes conocen el juego del teléfono, ¿no es cierto? Acá tenemos un poema, este es Francisco Quevedo, él no es un trovador, ya es un poeta de frentón, pero les quiero mostrar este poema, ¿ya?, que se escribe en España, que se canta en España, ¿ya?, que se refiere a una realidad española, esto es del 1600, ¿ya?, en que hablan de negros, los negros son los moros, ¿ya?, y que está hablando, ¿no es cierto?, debe haber 3 días en las gradas de San Pedro una tenebrosa boda porque era toda de negros. Parecía matrimonio concertado en el infierno, negro esposo y negra esposa, negro acompañamiento. Sospecho yo que acostados parecerán sus 2 cuerpos juntos el uno con el otro, algodones y tinteros. ¿Les parece familiar esto? Es lindo esto, ¿ah? Y acá hay otra versión más. Por una negra señora, un negro galán doliente, negras lágrimas derrama de un negro pecho que tiene. Estos poemas llegaron a Chile. No es que en Chile se haya inventado un casamiento negro, ¿ya? No es que se haya inventado eso. Estos llegaron con los españoles, y los españoles se sentaban, los conquistadores, en sus fogatas, en las noches, y recitaban estos cuentos, y se los aprendían de memoria, y se les olvidaban, y los repetían, y les cambiaban, hasta que la gran Violeta Parra lo recopila, tantos siglos después, con una versión propia, en décimas también, ¿no es cierto?, pero es una versión chilena, pero que tiene su raíz. A lo que voy yo es que los españoles que llegaron acá a Chile no llegaron en blanco, no llegaron con el disco duro borrado, traen una historia atrás, traen su cuento, traen sus inquietudes, sus miserias, sus temores, sus anhelos, lo traen para acá, lo cuentan y queda y se arraiga, ¿no es cierto? Y esto, no sé, voy a hablar un poco de la cueca, por ejemplo, ¿ya? Mucho se ha dicho sobre el origen de la cueca, mucho se ha discutido, está mucho en debate. Les voy a contar qué es lo que pienso yo, ¿no es cierto? No hay nada dicho, no hay nada dicho. La cueca tiene un ritmo que es 6/8, ¿ya?, que no es un ritmo occidental. El ritmo occidental propio es el 4/4, ¿ya? 6/8 es un ritmo muy morisco, ¿se fijan? Entonces llega también, ustedes deben saber cómo es la cueca, ¿no es cierto? Pero es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No es como el rock, que es 4/4, ¿se fijan? Que eso es muy occidental. Acá llega una versión morisca. Hay gente que dice que la cueca viene de África. Yo lo acepto, pero siempre que sea del África mora. No lo creo si es del África del Subsahara. No creo que sean ritmos negros. Yo creo que son ritmos más árabes, más parecido al flamenco. ¿Se fijan? Bueno, el flamenco tiene 6/8, tiene hartos ritmos también. Pero
llega a Chile la cueca. Entonces nos empiezan a dar ciertos indicios que la cueca no se inventa acá tampoco. Lo traen, también traen esto. Entonces estamos encontrándonos con una serie de datos, ¿no es cierto?, que nos hablan de esta gente que llega, que trae un bagaje importante, y por supuesto que el bagaje, como le está diciendo yo, así como la cueca, que delata este vínculo, ¿no es cierto?, con el mundo moro. Tenemos aquí un bagaje importante, por ejemplo, la costumbre de la cantora, ¿no es cierto? Acá en Chile, cantora como la Violeta Parra, ella, ¿qué es lo que hizo? Fue recorrer el campo y recopilar cantos de las cantoras, las viejas cantoras de campo. Esa es una costumbre de las mil y una noches. Se fijan, de las mujeres cantoras, la mujer cantora arábigo-andaluza, una mujer audaz, una mujer coqueta, una mujer que puede incluso hablar en doble sentido, ¿me entienden, no? Que tiene esta cosa medio, esta picardía, que uno lo encuentra hoy día. Claro, uno ve cantoras, ya las señoras viejitas en el campo, pero son pícaras las señoras también, todavía, y es un deleite escucharla. Y yo me imagino a la Violeta Parra recorriendo el campo, ¿no es cierto?, con su niño Angelito, y con un tremendo aparato que andaba grabando a las viejas en el campo, ¿no es cierto?, recopilando todo esto, que era una maravilla, que tiene que haberse realmente sorprendido. Y traemos, por supuesto, que es una herencia cultural importantísima. Por ejemplo, mucho de ciencia y tecnología, todo lo que es el álgebra, por supuesto, ¿no es cierto?, matemática, óptica, mucho en astronomía, pero además los pantalones, por ejemplo, el usar pantalones, costumbre en la vestimenta. Los pantalones son moros. Los europeos renacentistas usaban panty. ¿Se acuerdan o no? Lo han visto en las películas, Leonardo da Vinci con las panties, con sus polleritas. Ellos usaban pantalones, ¿no es cierto? Costumbre en la comida, usar vajillas, ¿no es cierto?, la forma de comer, un primer plato, un segundo plato y postre. Eso también viene de allá, no viene de los europeos, propiamente tal. El tener un nombre y apellido, la forma de narrar y el canto femenino. Eso es arábigo-andaluz, ya, moro-andaluz. Y esto a mí me sorprende muchísimo, la cantidad de palabras que nosotros tenemos que viene del árabe. La cantidad de palabras, no podemos imaginar. Hay sobre 4.000 palabras. Una persona normal usa, una persona educada, no quiero hablar de los jóvenes de 18 años que apenas usan bacán y ni siquiera BKN, ¿sí o no? No me refiero a ese vocabulario como de la juventud, que es bien reducido en vocabulario, pero en cantidad de palabras, pero una persona ilustrada puede usar 8.000 palabras, 10.000 palabras. Ya el Quijote de Cervantes creo que tiene 25.000 palabras. Y una persona normal en Santiago usa 300 o 400 palabras. Y sobre 4.000 palabras de nuestro idioma son árabes. Las palabras que terminan en I, como marroquí, por ejemplo. Palabras que empiezan con J o Z, como jaqueca o zanahoria. Palabras que empiezan con Guad, Guadalupe, el río de los lobos, Guadalquivir, el gran río, Guadarrama, el río de arena. Muchas palabras que empiezan con al o con a: alcaldía, adarga, ajedrez, alarde, alcázar, almacén, alforja, atalaya, aduana, alcabala, alcoba, azotea, almohada, alfiler, algodón. Palabras de uso diario, que no siquiera nos damos cuenta. La palabra ojalá. Ojalá significa inshallah, que Dios lo quiera así, que así lo desee Dios. Eso es ojalá. ¿Qué más árabe que decir inshallah? Es como de películas, ¿se han fijado, no? De películas estas de los terroristas, que uno escucha el inshallah. ¿No es cierto? Tenemos duplicidad en palabras. Aceituna y oliva, alacrán y escorpión. Ustedes saben que el alacrán y el escorpión son el mismo bicho, exactamente el mismo animal. El alacrán está dicho en árabe, escorpión está dicho en griego. Aceituna está dicho en árabe, oliva está dicho en griego. Jaqueca está dicho en árabe, migraña está dicho, no sé si en latín o griego. Alcancía y hucha. Esto lo pongo porque y alcancía es árabe y la hucha no sé si será latín o griego, latín me imagino. ¿Ustedes han escuchado el dicho mascar la hucha? Que si yo estoy tan pobre que estoy para mascar la hucha. No es mascar lauchas, es mascar la hucha. Estoy tan pobre que ya me voy a comer la hucha, que era una especie de saquito de cuero, que era la alcancía. Estoy tan pobre que voy a mascar la hucha. ¿Ya? Así de pobre estoy, es mascar la hucha. Pero alcancía, entonces tenemos duplicidades de palabras, ¿ya? Miren, babucha, badana, bancal, barrio, bujía, berenjena,
son muchísimas, daga, dado, destartalado, elixir, galima, guarismo, gabán, hazaña, asta, ala, imán, islam, jarabe, jinete, jirafa, jarra, jota, joroba, son todas palabras árabes. Entonces, que no me digan que en el colegio que le pueden dedicar apenas 2 líneas, ¿no es cierto?, o 2 palabras con respecto a la presencia mora en arábigo-andaluza, ¿no es cierto?, en España. Y esa la traemos nosotros la traemos acá a Chile, ¿ya? Ahora, los españoles que llegan a Chile, ¿ya?, tenemos que pensar, no está todo dicho al respecto, pero las teorías apuntan a lo siguiente: la corona española tiene una intención de mandar conquistadores, ¿no es cierto?, a conquistar América. Estos conquistadores tienen que ser cristianos y tienen que ser españoles, ¿no es cierto? Los extranjeros no estaban permitidos dentro de las colonias españolas. De hecho, cuando España se hace Borbona, ya para el siglo XVIII, recién ahí empiezan a llegar franceses acá, ¿ya? A los irlandeses los dejaban llegar porque los irlandeses eran católicos, por eso tenemos a Ambrosio Higgins. Genoveses llegan porque Génova era parte del Imperio Español, entonces ahí tenemos italianos. Pero había una restricción importante, era muy importante que los que vinieran fueran cristianos. Entonces vamos a tener que el checklist para poder calificar, para poder venir a Chile, América en general, es que tienen que ser católicos o conversos, ¿ya? Podían venir las órdenes mendicantes también, como los franciscanos, que llegaron antes que los jesuitas. Después llegan los jesuitas, por supuesto que juglares y cronistas, ¿no es cierto? Y en general los adelantados, los dirigentes, ¿ya?, eran castellanos o extremeños, ¿ya?, de un cristianismo absolutamente probado, ¿ya? Y después podrían ser gallegos, valencianos y en última instancia andaluces. ¿Por qué? Porque los andaluces eran de cristianismo dudoso, ¿no es cierto? Todavía están en la Reconquista, o sea, había todo un proceso de reconquista. Entonces, en última instancia andaluces, pero los andaluces estaban en la Reconquista, por lo tanto eran los más guerreros, eran los más bravos, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el problema que tiene Chile? Chile va a tener guerra y va a ser necesario mandar guerreros. Entonces, como les digo, no está todo dicho, pero hay una teoría bastante aceptada que hay un grueso de los conquistadores que llegaron a Chile que provienen de Andalucía, que estaban peleando en la Reconquista contra los moros, y Santiago Apóstol se le conocía como Santiago Matamoro, ¿ya? Y va a llegar a América, y en Perú se le conocía como Santiago Mataindio, el mismo Santiago Apóstol. ¿Se fijan? Y ahí así va a ser conocido, Santiago Mataindio. Entonces, tenemos nosotros acá una necesidad de mandar gente aguerrida, gente brava. Chile le va a costar más caro a la colonia, a la corona española, solamente Chile, ¿ya?, que todo su imperio, desde California hasta la Patagonia y hasta Filipinas. Chile va a ser más costoso, más caro, más difícil. Van a haber muerto durante toda la época de la colonia, por culpa de la guerra de Arauco, sobre 25.000 españoles, cosa que no pasaba en ninguna otra parte. ¿Se fijan? Entonces, la conquista de Chile va a ser un dolor de cabeza para los españoles. Es más, en España, si querían mandarte a la punta del cerro, te decían, ¿por qué no te vas a Chile? ¿Ya? Imagínense, porque venir a Chile era una hazaña importante, porque la guerra de Arauco fue muy brava, al punto de que inspira, ¿no es cierto?, la valentía de los mapuches, de los araucanos, inspira a Alonso Ercilla, ¿ya? Entonces, hay cierta idea, ¿ya? Hay historiadores, por supuesto, que lo discuten esto, pero a mí me gusta creer esto, por eso le estoy diciendo que esto es una reflexión, ¿ya?, que los conquistadores de Chile provendrían de Andalucía. Y también se dice esto por la forma que tenemos de hablar. Ya se dice que el acento chileno es un acento muy andaluz, ya que nos parecemos, entonces podríamos haber heredado eso. Bueno, aquí tenemos un poco cómo es que llegan estos conquistadores, ¿no es cierto? Ahí está, aquí tenemos estas imágenes, ¿no es cierto?, los conquistadores que están llegando a América, ¿ya? Y acá tenemos, y ellos llegan, no llegan a un terreno pelado, ¿no es cierto? Llegan a un lugar donde hay una organización y una institución y un imperio muy sofisticado establecido, ¿ya?, que se va a ver en desventaja en contra de los conquistadores españoles por una serie de problemas y una serie de factores. Entre los factores que algunos historiadores plantean es que, por ejemplo, que yo lo leí la otra vez, que me pareció bien interesante,
los agricultores mexicanos incaicos en realidad no desarrollan una agricultura del trigo, como lo hacen en Europa. Y la agricultura del trigo obliga a generar una serie de estructuras sociales y laborales, porque hay que guardarlo, hay que contabilizarlo, hay que cuidarlo, es muy distinto. Aquí se cultiva mucho más la papa, por ejemplo. Entonces, si uno quiere sacar papa, saca lo que necesita y el resto de la papa ya está guardada. ¿Me entienden? Ya está en la tierra, no se va a podrir si no la deja en la tierra. Entonces, se los comento porque lo leí la otra vez, no he indagado al respecto, pero me pareció bastante interesante la reflexión diciendo que se organiza de distintas maneras, que van a haber distintos factores que los van a poner en desventaja, pero no quita que, por ejemplo, el Imperio Azteca o el Imperio Incaica hayan sido organizaciones tremendamente sofisticadas, de un nivel cultural altísimo, altísimo, que es con lo que se encuentran los españoles, ¿no es cierto? Y vamos a tener que se instala Francisco Pizarro, que había sido alcalde de Panamá, ¿ya? Se instala finalmente con Diego de Almagro, Hernando Luque, para conquistar la zona del Virú, ¿ya? Y formar esta nueva Castilla. Y se va a dividir, ¿no es cierto?, las reales cédulas, Nueva Castilla con Francisco Pizarro, Nueva Toledo con capital en Cusco de Diego Almagro, Nueva Andalucía que va a ser de Pedro Mendoza, pero Pedro Mendoza no va a poder quedarse en el sector de Nueva Andalucía porque va a tener que partir hacia Buenos Aires, ¿ya? Porque tiene que detener la avanzada de los portugueses. Entonces se va a fundar la ciudad de Buenos Aires, pero tenemos que se empiezan a dividir estos territorios cuando llegan acá, y como les decía yo, que van a haber muchos factores que van a poner muy en desventaja al Imperio Incaico, y entre ellos está la guerra civil. Hay una guerra civil dentro del Imperio del Tahuantinsuyo, y Pizarro, por supuesto, que se aprovecha de esto, apoya al hermano Atahualpa, que es el hermano victorioso en esta guerra civil, ¿ya? Y finalmente lo captura para cobrar un rescate. Acá tenemos a Atahualpa con Francisco Pizarro, después lo captura, y el rescate de Atahualpa, esto lo copio porque lo encuentro increíble, consistió en 6.800 kilogramos de oro, 11.793 kilos de plata. A cada soldado a caballo le tocó 40 kilos de oro y 80 kilos de plata. A los peones la mitad. A los soldados con perro les tocó más que a los peones. A Pizarro le tocó 7 veces más lo que un jinete a caballo, además del trono de Atahualpa, que pesaba 83 kilos de oro. Y los sacerdotes recibieron la mitad de lo que recibió un peón. El botín es fastuoso. En la Catedral de Toledo está ay, no sé cómo se llama, una cruz enorme de grande donde guardan la hostia consagrada. Es una cosa preciosa, hecha con esta plata del rescate de Atahualpa. Bueno, ustedes saben que se pagó el rescate de Atahualpa, pero a Atahualpa no le fue muy bien. Finalmente ahí lo tenemos, el pobre Atahualpa ya en sus últimos momentos, ¿no es cierto?, muriendo, la muerte de Atahualpa. Y finalmente Pizarro es quien se convierte en el Inca. Pizarro hereda la estructura inca, hereda completamente. Va a ser muy fácil gobernar sobre los incas, porque lo que hacen es sacar al inca, sobre el pueblo quechua, perdón, porque sacan al inca y se pone Pizarro y ya tiene toda una estructura social, organizada, ¿ya? Y hereda toda la estructura que ya existe del Tahuantinsuyo. Y el Tahuantinsuyo, como ustedes saben, le mostraba ahí el mapa en delante, llega hasta el Maule, llega hasta Ecuador, casi Colombia en el fondo. Entonces, y ahí tenemos a Diego Almagro, que gobierna junto con Pizarro, y Diego Almagro decide partir hacia territorios incas, hacia el sur, ¿ya? Y va a usar una infraestructura vial que existe. Perdón, aquí tenemos la expedición de Almagro saliendo del Cusco. Si ven este mapa, ¿ya?, ahí van a ver que hay una serie de caminos, de calles, existe una infraestructura vial. Él no se mete nomás a caminar por las estepas o por el desierto, así nomás. Él usa una infraestructura vial muy sofisticada, con paradores, con tambos, con descanso, con oasis cerca, para llegar acá a Chile. ¿Ya? Él aprovecha esto. Entonces parte como adelantado desde Cusco a Chile, ¿ya?, con 500 españoles, 100 negros y 10.000 yanaconas. 10.000 yanaconas son indígenas incas, ya quechua, que lo están acompañando. ¿Ya? O sea, parte con un tremendo ejército, lo parten acompañando porque ahora son ellos los gobernantes. Acá tenemos a Almagro saliendo del Cusco, que el Cusco también es una ciudad muy sofisticada, que los españoles se instalan, no van a demoler y volver a construir algo de cero,
se fijan, llegan y se encuentran con esto, utiliza el camino del Inca. El camino del Inca, para que ustedes sepan, son 60.000 kilómetros en total de construcción, con puentes, ¿ya? En algunas partes, por supuesto, que no queda mucho camino del Inca, pero era una infraestructura vial impactante, ¿ya? Más grande que la Gran Muralla China. ¿Ya? Había una construcción ahí, o sea, era realmente... acá entra Diego Almagro a Copiapó. Bueno, y todos sabemos lo mal que le fue a Diego Almagro, ¿no es cierto? Todo esto nos enseña lo mal que le fue, porque él se encuentra con poblaciones indígenas acá, ¿ya? Con changos que ya están extintos, con diaguitas, ¿no es cierto? Con coya, con quechua hasta el Maule, con mapuches desde el Valle de la Concagua. Él se encuentra y con los cuales no va a tener buenas relaciones, va a tener malas relaciones, ¿ya? Le va a ir mal. Y Chile es un país que además todo el norte hasta el Maule, ya desde Perú hacia el Maule, ha sido ocupado por los incas. Hay gente que dice del año 1470, hay historiadores que dicen que ya había en 1400 presencia inca acá, incluso acá en Chile. Acá tenemos a Alonso Ercilla, que habla del potente rey inca, aventajado en todas las antárticas regiones. Fue un señor en extremo aficionado a ver y conquistar nuevas naciones. Y por la gran noticia del Estado, a Chile despachó a sus orejones. Entonces, ya había, el Tahuantinsuyo llegaba hasta Chile, ya había una estructura, como le digo, importante. Como les decía yo, le fue bastante mal a Diego Almagro, esto también nos enseñaron a todos en el colegio, ¿no es cierto? Significó la muerte de miles de yanaconas, la mitad de los caballos, 10 de los 140 españoles que lo estaban acompañando, muchos abandonaron la expedición, tienen muy malas relaciones con los indios naturales, se enfrenta a los mapuches y finalmente vuelve a Perú bastante abatido. Se dice que perdió un ojo, entonces, ¿cómo estuvo Chile? Me costó un ojo en la cara, ¿no es cierto? Aquí está, se dice el pobre Diego Almagro, y no van a ser hasta 4 años después que parte Pedro Valdivia. Ya, Pedro Valdivia vuelve a partir hacia Chile, y Pedro Valdivia sabe perfectamente bien qué es lo que hay acá. Sabe perfectamente bien cómo son los caminos, cómo son los tambos, cómo son los indígenas, lo sabe de los mismos quechuas, de los mismos pueblos incas. Se fija, lo sabe de ellos mismos, ya conoce lo que hay. Diego Almagro habían entrado otros españoles acá y sabe perfectamente bien lo que hay acá. Ya el nombre de Chile puede haber sido por el cacique Tili del Valle de la Concagua o también la Tierra del Frío, Anchachire o Chire, el camino Chile, pero el camino de Chire o de Chile es la actual carretera San Martín, ya que viene desde Putaendo, La Ligua y hacia el norte. La carretera San Martín es un camino del Inca, ¿ya? Y lo llaman Nueva Extremadura por los españoles y parte, como le digo yo, sale del Cusco con 11 hombres y un centenar de yanaconas, porque esto ya sale financiado por él mismo, porque Pizarro no le quiere pasar plata. Ya a la altura de San Pedro Atacama, este libro es una belleza de libro, está en PDF, en internet, comprarlo vale como 150.000 pesos. Son la crónica de los reinos de Chile por Jerónimo Guibar, que acompañó a Pedro Valdivia. Entonces, una crónica muy de primera fuente, muy linda, ¿ya? Él decide tomar otro camino del Inca, eso sí, que tomó Diego Almagro, porque no quiere cruzar por la cordillera, ya vio lo mal que le fue a Diego Almagro, y se va por un camino a este lado de la cordillera, costero, se fija en este camino rojo, ¿ya? Y ya a la altura de San Pedro de Atacama se le han unido más españoles, Alonso Monroy, etc. Ya lleva 136 españoles y finalmente llega supuestamente el 12 de febrero del año 1541 y funda la ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura, 11 meses después de haber salido del Cusco. Y con esto nos quedamos, ¿no es cierto? Esto fue lo que nos enseñaron todos. Funda la ciudad. Y eso nos da a entender que llega acá y hay un peladero, ¿no es cierto?, a los pies del Cerro Santa Lucía, y dice, aquí vamos a hacer la ciudad. Y construye una ciudad que pocos meses después además se destruye entera, ¿no es cierto?, porque los atacan Michimalón, Coquilacanta, etc. Esto fue como en septiembre que los atacan. Entonces, pero se dice que funda la ciudad de Santiago, y todos crecimos y nos quedamos con la idea de que Pedro Valdivia funda la ciudad de Santiago. Y es verdad, por cierto, Pedro Valdivia funda la ciudad de Santiago, ¿ya? Funda una ciudad con un parámetro europeo, ¿no es cierto?, una ciudad europea, pero no lo funda sobre un peladero, lo funda sobre algo que ya existía, ¿ya? Y eso es
lo más interesante que existe, que estos son todos resultados de investigaciones que hicieron Gonzalo Sotomayor, un historiador que ya murió, Rubén Stenberg, que es del Museo de Historia Natural, investigaciones que a lo mejor han visto ustedes en la televisión también, estos son muy recientes, los últimos 5 o 6 años, que se han descubierto, se han desenterrado restos arqueológicos importantes debajo de Santiago, y debajo de Santiago en las líneas de metro, debajo de Santiago, qué sé yo, haciendo la excavación para los cimientos de un edificio, en Vitacura, en Providencia, en Quinta Normal, en La Cisterna, se están encontrando restos arqueológicos muy importantes, que son restos arqueológicos que por algo estaban ahí. Y me refiero a vasijas, a gredas, cimientos, estructuras importantes, que nos están dando ciertos indicios, ¿no es cierto?, de que no había un peladero acá, sino que había una estructura, una ciudad y una estructura social establecida, y Pedro Valdivia se instala sobre eso, al igual que como se instalan los españoles sobre Cusco, ¿ya? Entonces es bien interesante, aquí está el camino del Inca, este es un mapa más claro, ¿ya?, de los caminos del Inca que pueden llegar hasta Santiago. Y esto yo lo encuentro bien lindo, muy revelador. El eje norte-sur de Santiago es la carretera San Martín. La carretera San Martín que llega, pasando Vespucio se convierte en la Avenida Independencia, ¿ya? Y pasando después el río se convierte en la calle Puente, y después Bandera, y después la Gran Avenida. Todo ese eje era camino del Inca. Y tiene, por supuesto, que muchos ramales por los lados. En Colina hay varios ramales que son camino del Inca, ¿no es cierto? Va por Bandera, San Diego, Gran Avenida, pasa por 3 kilómetros de la huaca del Cerro Chena, ¿ya?, hasta atravesar el vado del río Maipo, ¿ya? Existían 2 variantes del camino del Inca, ahí está, ya que se desprendían del Valle de Aconcagua, uno que partía desde Putaendo, ¿ya?, que era el costero, ya que el Valle de Aconcagua de Putaendo se iba por Collasuyo, la actividad central, y el otro camino del Inca que se conoce, y bueno, Cerro Mauco, con el Mitimay de Quillota, todo este sector, el costero, y el otro es el cordillerano, que va por los Andes, entroncando Chacabuco, Colina, Chicureo, Avenida Independencia, calle Puente, Plaza de Armas, calle Ahumada, la calle Arturo Prat y la Gran Avenida hacia el sur. Y la Plaza de Armas era el eje central, donde llegaba el camino del Inca, por supuesto, ¿no es cierto? Acá tenemos la Plaza de Armas, y se han hecho la calle Catedral con la calle Puente, se unían camino del Inca costero y cordillerano. Catedral con Puente, que está aquí a pocas cuadras, es bien increíble. Y había un tambo ahí, y eso está descrito incluso en Jerónimo Vivar, un tambo con una estructura, una edificación, había una edificación ahí, ¿ya?, que fue usado por Pedro Valdivia para los primeros cabildos. Este es un mapa de Taller Ojeda, un plano de Santiago del año 1552, y acá empiezan a ver luces bien interesantes, porque tenemos la Plaza Mayor y una estructura en torno a la plaza abierta por un lado. Parece que eso era muy característico de las ciudades incas, ya que no estaban cerradas las plazas, sino que estaban por un lado abierto. Parece que el Cusco parece que es igual, tiene este mismo tipo de estructura. Y había varias cosas más. La Plaza de Armas, además, no está centrada en relación al Mapocho o la Alameda, que era un brazo del Mapocho antiguamente, que se llamaba La Cañada, y no está centrada como podría haber sido, a lo mejor, si se hubiese obedecido a una estructura española, sino que está desfasada, está mucho más cerca del Mapocho, ¿sí o no? Está mucho más cerca del Mapocho, no está tan centrada. Entonces, bueno, y hacia el sur, desde el río Maipo al Cachapoal, el trazado apenas existe, ¿no es cierto? Pero empezamos a encontrarnos con ciertos tambos, ¿no es cierto? Fortaleza el Pucará de la Compañía, que está a 40 kilómetros al noreste del Cerro La Muralla. Entonces, desde San Vicente, Tahuatahua hacia el sur, ya son los últimos vestigios que tenemos del camino del Inca. Y existen planos y mapas, yo te lo pongo porque lo encuentro lindo, pero no lo entiendo mucho, ¿eh? Tengo otros más que son más fáciles de entender, ¿ya? Hacia el este, en lo que se llamaba el Camino de las Minas, siguiendo la ribera sur del río Mapocho, había un tambo en la bifurcación de la avenida Las Condes del Camino de Farellones. O sea, esto es aquí nomás también, esto es bien, y de ahí hacia arriba, ya hacia el Cerro del Plomo también, que era un apu, que era una divinidad, que era un cerro sagrado por los incas. Entonces, tenemos todas estas estructuras todavía que nos hablan de una concentración inca importante en este valle. Además que este valle era muy rico en términos agrícolas, ya era un sector muy interesante. Y Pedro Valdivia sabe esto. Acá tenemos un mapa del 1700, mucho más moderno, pero lo encuentro muy lindo. Ahí tenemos el Mapocho,
lleno de agua, y ahí está la cañada, que es la Alameda, que era un brazo del Mapocho. Y si ustedes ven también del Mapocho, sale una cantidad de acequias, ¿se fijan o no? Ahí está el Cerro Santa Lucía, y sale una cantidad de acequias, y sale una de las acequias, va por Camino Merced, por la calle Merced, hacia la Plaza de Armas. La calle Merced era una acequia, ¿se fijan o no? ¿Por qué? Porque llevaba agua a la Plaza Mayor, que era muy, muy importante. Entonces, tenemos una infraestructura no solamente vial, no solamente hay edificaciones, tenemos una infraestructura de riego importante, ¿ya? Entonces, tenemos por el oriente 2 cauces del río Mapocho y por algún punto, o sea, Santiago estaba ubicado, este Santiago incaico, ¿ya? Entre los 2 cauces del Mapocho, esta especie de islita, hasta aproximadamente entre la calle Bandera y la calle Brasil. Eso era este Santiago incaico, ¿no es cierto? Tenía calzada, depósitos, canales, acequias, centro de adoración, que posiblemente había un templo del Sol donde está emplazada actualmente la catedral, ¿no es cierto? Edificios, viviendas, chacras, cementerios, terrenos agrícolas y otras instalaciones. Creo que por el sector de Vitacura se encontró un cementerio incaico. Imagínense, habían 3 canales, la acequia de Vitacura, la acequia de Huechuraba, la acequia de Tobalaba, edificación inca en puente con catedral, y acá vivían mapochoes, diaguitas y cusqueños. El año pasado, creo que fue el año antepasado, se celebraron los 200 años de la Vega Central. A mí me da mucha risa eso, porque antes que llegaran los españoles acá, en el mismo sector de la Vega, era un sector de Vega, donde la gente iban los mapochoes, los diaguites, los promaucaes, los incas, a intercambiar sus productos. Era un centro de comercio, siempre lo fue en el sector de la Chimba, siempre lo fue. Estos planos me gustan a mí porque son más claritos, ¿no es cierto? Son dibujitos. ¿Cómo se divide el sector? El Santa Lucía estaría por acá, aquí viene el camino nuevo de Apoquindo y el camino viejo de la dehesa de Vitacura. Este es el sector Providencia. ¿Se fijan o no? Y son los territorios de los indígenas, ¿ya? De Vitacura, que era un cacique, Palabanda, Longopilla, que era hijo de Vitacura, ¿ya? Longopilla también era dueño allá. Tenemos a Tabancura por ahí, ¿se fijan? Son nombres que todos conocemos. Entonces, estas eran las chacras. La calle El Salto, que está ahí en Conchalí, ¿no es cierto? Que parte, o sea, que desemboca en Américo Vespucio y parte Bellavista, ¿no es cierto? La calle El Salto, se llama El Salto porque era un salto de agua y Vitacura regaba sus terrenos en Conchalí porque era un salto de agua canalizado por ellos, hecho por ellos, no eran cauces naturales. Aquí hay un sistema de canalización tremendamente sofisticado. Por supuesto, ya para el año 1603 los españoles han heredado los territorios incas, ¿ya? Entonces, todo este mismo plano de 1540, ya para el año 1603 se han convertido en encomienda. Esta es la distribución de las chacras según Ginés de Lillo, y aquí lo empezamos a encontrar con que los sectores han ido separando. Yo al que conozco acá es Martín de Zamora, que está ahí, ¿no es cierto? Se ha ido separando esto. Acá dejamos los indios de Apoquindo. Algunos de estos territorios no eran expropiados, los que no eran de incas no se los quitaban inicialmente, ¿ya? Pero ellos sí asumen, y hay discusiones importantes entre los mismos españoles de qué es lo que va a hacer de ellos. Bueno, lo que es inca ya es nuestro porque el imperio inca es español. Y lo otro, y ahí se han ido moviendo de otra manera con los territorios que eran de los otros caciques, que no eran incas, ya, porque aquí convivían mucho, estaban en guerra entre ellos, comercializaban entre ellos, etc. Entonces, tenemos, bueno, por supuesto que va a haber reducción de indígenas en distintos asentamientos, ¿no es cierto?, de acuerdo a esto, porque aquí va a ser importante la encomienda, el sistema económico que se establece en Chile y en toda América, por supuesto, es un sistema económico agrícola y feudalista, ¿ya? Como eran los sistemas económicos agrícolas en Europa, que son feudalistas, aquí van a tener otro nombre, se van a llamar encomienda, y los indios van a ser encomendados, ¿ya? Que va a ser que se van a trasladar a esas tierras, a esas chacras, y se van a atar a la tierra, ¿no es cierto? Van a quedar un sistema de servidumbre, en el fondo, feudalista, ¿ya? Esta es la institución de la encomienda. Entonces van a trasladar los indígenas desde sus pueblos a diversos lugares donde los encomenderos necesitaban mano de obra, ¿no es cierto?, para sus actividades. Entonces, los indígenas terminan habitando en estancias, haciendas, etcétera, ya trabajando para los españoles y siendo cristianizados. Y va a haber una convivencia muy profunda entre
los indígenas y los españoles, por supuesto, ¿ya? Aquí, esto también es del estudio de Steberg y de Gonzalo Sotomayor, Santiago Incaico Sagrado, que también esto es muy reciente, ¿ya? En que plantean que la Plaza de Armas es un centro astronómico, ya es un centro sagrado astronómico, ya que por eso está emplazado donde está, porque está ubicado que el centro mismo de la Plaza de Armas, el centro mismo, va a recibir los rayos del sol en forma que se van a cruzar. La línea verde es el camino del Inca, ¿no es cierto? El Capac Ñan, ¿ya? Que va carretera San Martín, o sea, autopista Los Libertadores, Independencia, Bandera, Gran Avenida, ¿no es cierto? Ese es el eje norte-sur. Y después tenemos que del Cerro El Plomo, en la salida del sol, del solsticio de invierno, el rayo del sol cruza de esta manera, ¿ya? En la puesta del sol del solsticio de invierno del Cerro Copao, de esta otra manera. El Cerro Santa Lucía también tiene un protagonismo importante en esto, ¿ya? Desde Melipilla, desde el Pucará de Chena, desde la Huaca de Chena, en realidad, desde la Punta de Dama, la idea es que se cruzan estas líneas, que la cara tienen bastante bien graficado, desde el centro de la Plaza de Armas, los distintos equinoccios y solsticios, haciendo que el centro de la Plaza de Armas sea un centro astronómico. Estas son todas hipótesis, por supuesto, pero a mí me parecen lo más interesantes que hay, que explican una serie de cosas y sobre todo nos explican este emplazamiento que siempre pensamos que era un emplazamiento y una estructuración hispana, española, ¿no es cierto? El tablero de damas de una ciudad, y que en realidad lo que se hizo acá fue heredar una estructura incaica, ¿ya? Los incas, por supuesto, que como ustedes saben, ellos convivían con los diaguitas, con los mapuches, etcétera. Entonces, tenemos también un territorio tremendamente diverso y mezclado. Michi Malóncoro, que era un lonco mapuche, se había educado en el Cusco. ¿Se fijan? O sea, son personas que viajan, que se han movido, que conocen, ¿me entienden? Entonces, ¿qué va a pasar? Que en Chile viene un proceso de mestizaje muy profundo, ¿ya? Sobre todo porque de todas las colonias españolas, Chile va a ser de las últimas que va a recibir mujeres, ¿ya? Las mujeres van a llegar tardíamente a Chile. No va a ser como el virreinato del Perú, ¿ya? La primera mujer que llega a Chile sabemos que es Inés de Suárez, la primera mujer europea, perdón, que llega a Chile es Inés de Suárez. Pero va a pasar mucho tiempo para que lleguen mujeres, porque este es un territorio que está en guerra, ¿ya? Es una frontera de guerra, ¿ya? Es importante tener cierto control sobre el territorio chileno, porque además está el Estrecho Magallanes, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener cierto control para que no se nos metan los piratas. Entonces había que tener algún tipo de manejo sobre este territorio. Entonces, y vamos a entrar en conflicto con los araucanos, ¿no es cierto? Como les llama Alonso Ercilla, con todas estas comunidades indígenas que hay en Chile, desde el Valle Central, desde el Valle de la Concagua hacia el sur, que van a ser los mapuches, que va a ser muy difícil pelear con ellos. No va a ser como los incas. ¿Por qué? Porque los mapuches no tienen una organización social centralizada, jerárquica, como la tenían los incas. Eso es mucho más fácil, porque estás peleando contra un enemigo, pero acá tú tienes distintas agrupaciones que no siempre están de acuerdo entre sí. Entonces podías derrotar a un sector, pero no saber qué estaba pasando detrás del otro cerro. Entonces, para los españoles va a ser muy conflictivo este territorio. Entonces, las mujeres no van a llegar acá. Entonces, el mestizaje va a empezar muy tempranamente. Y el mestizaje es por todos lados, ¿no es cierto? Todos conocemos los malones, los famosos malones, en que los mapuches raptaban a las mujeres. Acá tenemos un cuadro de Montboisin, de la chilena Elisa Bravo, que fue una cautiva. Hubo muchos casos de cautiva. La madre del mestizo Alejo era una cautiva española también, ¿ya? Y que finalmente cuando la rescatan a Elisa Bravo, lo que cuenta Benjamín Vicuña Maquena, ella no quiere ser rescatada, porque ser rescatada va a significar dejar a sus niños mestizos, y no los quiere dejar. Entonces, Benjamín Vicuña Maquena ensalza mucho la figura de esta madre abnegada, en el fondo, que prefiere quedarse, y aquí la vemos con una mirada muy resignada, ¿no es cierto?, aceptando su suerte, quedarse, pero no abandonar a sus hijos, ¿no es cierto? Pero en general el mestizaje va a ser, por supuesto, va a ser el común denominador, ¿ya? Esta frase es de Francisco Aguirre. A Francisco Aguirre se le atribuyen a lo menos 50 hijos mestizos, a lo menos, ¿ya? Y Francisco Aguirre decía, se hace más servicio a Dios haciendo mestizos, porque eran cristianos, ¿ya?, que el pecado que en ellos se incurre. ¿Se fijan?
Entonces, aquí vamos a tener un asunto de mestizaje increíble. Pedro Mariño de Lovera, cronista también, dice, más de 60 indias parieron en una semana y están pariendo niños mestizos. Y esos niños mestizos son cristianizados, ¿ya? Y el mestizaje va a ser una práctica muy bien aceptada en Chile. Va a haber mucha movilidad social en estas primeras décadas, ¿ya? Vamos a tener una cantidad de mestizos conocidos, importantes y reconocidos y miembros de la aristocracia chilena, ¿no es cierto? Don Francisco Martínez, que va a ser dueño de todo el sector de Chacabuco, ya es dueño del sector de Chacabuco porque va a tener su hijo mestizo, Gonzalo Martínez, con Mariana Pichulien, que es, se dice, una cacica de Chacabuco, ¿ya? Y tiene, que sé yo, bueno, y por supuesto muy conocido es Bartolomé Flores con Elvira, la cacica de Talagante, ya hija de Talacanta, ya, que tiene la mestiza Águeda Flores, que es la abuela de Catalina Los Ríos, ya, o sea, el mestizaje va a ser muy aceptado, entonces van a haber muchas hijas mestizas conquistadoras y conocidas, Inés de Quiroga, Ana de Tarabajano, Catalina de Cáceres, ya, y que se terminan casando con españoles, haciendo matrimonios muy fructíferos, son grandes herederas de territorio. De terreno, ¿ya? Se casan, por supuesto, con princesas, con cacicas, ¿ya? Estos conquistadores van a saber cómo ubicarse en el fondo para tener estos matrimonios fructíferos y tener estos hijos mestizos, ¿ya? Y tenemos estos cuadros, no son chilenos, por cierto, pero los encontré lindos igual para un poco graficar lo que estaba viendo. Entonces, hacia 1700 ya habían 100.000 mestizos, mientras que habían 10.000 españoles y 15.000 negros o mulatos que llegan a Chile por medio de la esclavitud. ¿Y qué pasa con todos ellos? ¿Ya? 44% de los genes de los chilenos tienen origen indígena. Esto no estoy diciendo que el 44% de las personas, estoy diciendo que cada persona tiene 44% de sangre indígena, ¿ya? En Santiago este porcentaje baja como a 35% y hacia el norte y hacia Temuco el porcentaje sube como a 52%. Y 53%. Y esto fue un estudio genético que se hizo acá en Chile, ¿ya? Y tenemos 4% de genes africanos, 52%, pero este es el promedio. Todos somos mestizos, todos. De hecho, se hizo un estudio de genético sobre ADN mitocondrial. Y el ADN mitocondrial es un material genético que solamente se hereda por la madre. También se pudo determinar que la mayor cantidad de nuestros genes indígenas son por línea materna, más que por línea paterna. ¿Se fijan? O sea, nosotros somos hijos de padres españoles y de madres indígenas. Eso es lo que es el Chile hoy día. Ya la persona que está arriba de la micro, no, olvidémonos de las nuevas oleadas de inmigraciones, ¿ya? Pero el chileno de varias generaciones en Chile tiene este tipo de componente genético. Es muy impresionante, ¿ya? Se ha diluido la sangre indígena, entonces no se nota tanto la sangre indígena. Quiero compararlos con Perú, por ejemplo. Ya en Perú, no sé si se ha hecho un estudio de este nivel allá, pero Perú tenemos un sector muy grande de personas que son indígenas, con muy poca sangre europea, y un sector importante, no grande, muy pequeño, de gente de origen europeo sin sangre indígena, que son peruanos de hace muchos siglos, por supuesto, ¿no es cierto? Pero que el nivel de mestizaje fue mucho menor en Perú. ¿Por qué? Porque en el virreinato del Perú llegaron los hombres con sus mujeres. Inés de Suárez llegó primero al Perú. Inés de Suárez era una viuda que llega a Perú y recibe una herencia, en el fondo, cuando su marido muere. Ella vivía en el Cusco, se fijan, ahí conoce a Pedro de Valdivia. Y aquí nos encontramos con un dato muy lindo también. El castellano chileno, que esto como que partí diciendo esto. Nosotros nos han enseñado siempre, nos han dicho siempre que hablamos pésimo castellano. Yo me atrevo a decir otra cosa. Yo digo, nosotros no hablamos castellano. Así me voy. Tenemos, ya dijimos, un porcentaje importante de palabras árabes, ¿no es cierto?, en nuestro idioma castellano. Pero además, nosotros somos de los pueblos americanos, de todos los pueblos americanos, sudamericanos, latinoamericanos, los que más tenemos incorporado en nuestro lenguaje hispano, castellano, palabras de origen indígena. En Perú quizás se habla más quechua que acá, pero lo hablan las comunidades quechua, ¿ya? Las comunidades europeas, de origen europeo, hablan un castellano muy lindo y muy pulcro, ¿ya? Nosotros hablamos un castellano con muchísimas palabras de origen de los pueblos originarios.
del mapudungún. Estas son palabras de uso cotidiano, ¿ah? Quiltro, por supuesto que todos sabemos que quiltro viene del mapudungún, ¿no es cierto? Huella, una huella. Esto incluso en España se usa la palabra huella, o sea, ya ha viajado de vuelta, ya. Cahuín, malón, el chape que le hace uno a los niños, ¿no es cierto? Guarén, la pilcha, el poncho, hasta en Estados Unidos los gringos hablan de poncho ya, incluso ellos han adoptado la palabra. La huila, la guata, ¿ya? El guarén, está el pilucho, ¿ya? Un pichintún, el pololo. Estas son palabras que usamos todos los días, ¿ya? Y que es tremendo porque nos encontramos con un español y le decimos estas cosas y el español les podríamos estar hablando en sánscrito. ¿No es cierto? No tiene por qué saber lo que son estas palabras. Pero más impactante todavía es la cantidad de quechua que nosotros usamos. Nosotros usamos muchísimo quechua, muchísimo. Tarcalato, mi mamá hablaba de calato, cuando hablaba de alguien estaba desnudo. La cancha, la carpa, la chacra, la chépica, el pasto chépica, ya incluso es una raza de pasto que se vende en Alemania como chépica, ¿ya? Chala, una champa, chancar, la chasquilla, ¿ya? La chaucha, chaya, chincote, choro, chúcaro, chupalla, cocaví, concho, un concho de algo, ¿ya? Coronta, encacharse, verse bonito, ¿ya? La garuga, yo pensaba que era garuga, pero después leí que era garúa, cuando cae la garuga, ¿no es cierto? El rocío, guacho, guagua, guaraca, huasca, guaso, wincha, apa, llevar al apa, ¿ya? Eso, apa es espalda, ¿ya? Hacer nanay es una expresión quechua. Ñeque, hacer la cosa como vigorosamente, la ñata, ¿no es cierto? La nariz, pitearse una cosa, poto, este me encantó, el poto es quechua, el pucho, el tata lo usan ya es como universal, el tata, vaya a ver al tata, ¿sí o no? Hacer tuto, acostarse a dormir, la yapa, el yuyo, la hierba, o sea, hay una cantidad de palabras increíble y aquí lo que me quiero detener un poco en esto es que si ustedes se fijan, nosotros en Chile, hay que pensar un poco acá, la clase alta chilena fue una clase mestiza, ¿ya? Los conquistadores se casaron con mujeres como Elvira Talagante. Y Elvira Talagante no iba a hablar de su bebé, ¿no es cierto? No le iba a decir, le duele la panza. No le iba a decir, ay, pobrecito, se hizo una herida, le va a poner un parche. No, parche, yo creo que hasta parche debe ser quechua. Pero, ¿qué es lo que hacía Elvira Talagante? A la pobre guaguita, venga mi guaguita, porque le duele la guatita. Yo le voy a hacer nanay, vaya a ser tutito. Así le hablaba a su guagua. Le hablaba en su idioma. ¿Se fijan? Le hablaba en su idioma. Vaya a ver al tata, haga tuto. Lo llevo al apa. Ahí se hizo un cototo. Cototo también es quechua. Se hizo un cototo. Deje peinarle la chasca. Es toda la palabra cotidiana y si se fijan, son palabras muy femeninas también. Muy femeninas, de una estructura femenina de la mujer criando los hijos, ¿se fijan? Entonces, nosotros heredamos una forma de hablar, ¿ya? Que se establece en la clase alta, ¿ya? Que tiene que ver con estos modismos quechua, ¿ya? Hoy día, no sé, mis hijos, por ejemplo, de repente, no sé, me da un poco risa, porque ven estas cosas mexicanas, ¿no es cierto? Estas cosas en YouTube, ¿ya? Yo les dije antes, soy mala para las redes sociales, pero ven cosas en YouTube que son mexicanas y me dicen, ay, mamá, no me jales. Y yo digo, ¿de dónde sacó esa expresión? ¿Se fijan o no? Están sacando porque están aprendiendo otras cosas, pero en general uno hablaba así. Y uno cuando se caía se pegaba en el poto, ¿no es cierto? No en el trasero, no en las nalgas, ¿me entienden? Entonces, estas son todas expresiones que se establecen, que se arraigan al punto que ni siquiera, al igual que nuestra raza, ¿ya? Ni siquiera nos damos cuenta de lo mestizos que somos. Ni siquiera nos damos cuenta, ¿ya? Con el último censo que hicieron una consulta de quién se consideraba indígena en Chile, ¿ya? Yo les acabo de decir que tenemos prácticamente la mitad de nuestros genes que son indígenas, y estos todos, hasta los más rubios, ¿ya? Esto es transversal. Pero la gente que se considera indígena en Chile creo que era un 2,5% de los chilenos, como 600.000 personas. Era muy baja el porcentaje. Y en general la gente se considera blanca, europea de origen, y es difícil encontrar los rasgos indígenas cuando uno se mira al espejo, porque había mucha mezcla, y mucha mezcla, y mucha mezcla, y mucha homogenización. Vuelvo un poco de nuevo, esto es sincretismo, tenemos un sincretismo lingüístico, tenemos un sincretismo racial, una mezcla racial. Estamos justo a tiempo, bien.
un sincretismo racial, sincretismo religioso. ¿Han visto algo más pagano que la fiesta de los muertos en México? ¿O la fiesta de la tirana? Pero son festividades religiosas. Y la Iglesia, se fijan en estos tiempos, entiende eso, ¿ya? Y entiende que una forma de evangelizar es sacralizar las fiestas propias, locales, paganas, las sacralizan, las convierten en fiestas católicas. Los indígenas están felices con eso porque siguen celebrando, con que no le quiten la fiesta no importa, se fijan, pero hay un sincretismo religioso y nosotros tenemos expresiones religiosas que no existen en Europa, ¿me entienden? Vivimos el carnaval de una forma distinta, tenemos animitas, tenemos fiesta de la tirana, tenemos todas estas festividades maravillosas, religiosas que se celebran, no sé, en la isla de Chahuaca, en Chiloé, tenemos una cantidad de fiestas que reflejan nuestro origen indígena y nuestro origen europeo. O sea, reflejan esta mezcla maravillosa. Y hoy día nos estamos encontrando con que Chile está también cambiando, evolucionando, se está abriendo, lo que está abierto a mucho debate, por supuesto. Y es un proceso que nunca ha dejado de existir. Chile es un país de inmigrantes, Chile es un país de mestizos, Chile es un país de mezcla, de sincretismo maravilloso, musical, lingüístico, racial, ¿no es cierto? A partir del siglo XVIII empieza la inmigración vasca y hoy día 30% de los chilenos tienen un apellido vasco. Es bien extraordinario eso, ¿no es cierto? Tenemos, acá, ¿ya? Hay al menos dos cosas que claramente se le pueden atribuir al ingenio vasco: la Compañía de Jesús y la República de Chile, dicho por Miguel de Unamuno. ¿Qué tal la frase, no es cierto? El siglo XIX empiezan a llegar todos los inmigrantes alemanes, los suizos, los italianos, que forjan a este país, que contribuyen a este país. Fines del siglo XIX, principios del siglo XX, la cantidad de palestinos que llegan. Tenemos nosotros la comunidad palestina más grande del mundo fuera del Medio Oriente. Es muy impactante eso, ¿no es cierto? Y a diciembre del 2017 tenemos aproximadamente, de los recientes, los inmigrantes recientes, aproximadamente 1.119.000, de los cuales el grueso son del Perú, ya que llevan de los países vecinos, ¿no es cierto? 122.000 de Bolivia, 134.000 de Venezuela, sobre todo en los últimos años debido a los sucesos y los problemas económicos que vive ese país, 112.000 de Haití, 87.000 de Argentina, 250.000 de otros países. Entonces, está cambiando el rostro de Chile. Quiero volver a poner estas fotos que las encuentro tan lindas. Está cambiando el rostro de Chile. Hace poco hubo una exposición fotográfica que estaba en el Corpartes de un fotógrafo que se llama Jorge Brandmayer, que hizo retratos. Él se fue a recorrer los barrios en forma aleatoria, hizo retratos de chilenos. Y es muy impactante verlo, que son chilenos. Y nosotros tenemos hoy día un Bocellur que brilla en el fútbol y que es de origen, que es chileno, ¿ya? Y que tiene sangre europea, tiene sangre mapuche, sangre haitiana, negra también, se fijan, y es chileno. Entonces, es bien interesante empezar a plantearse, bueno, ante todo el debate que hay hoy día, gente que está a favor de la inmigración, gente que está en contra de la inmigración, gente que está diciendo revisemos las leyes inmigratorias, que yo creo que es necesario revisarlas para hacer leyes inmigratorias en que esta gente se pueda asimilar bien, ¿no es cierto? Pero es todo un debate porque no es un fenómeno de ahora, no es un tema que hoy nos están invadiendo, no es una cosa de ahora, esto es una dinámica universal, mundial y propia de la humanidad. Ya, los visigodos ya estaban invadiendo por todos lados, ¿se fijan? Los mongoles, ustedes saben que creo que el 30 o 40% de los orientales son descendientes de Gengis Khan, por ejemplo, ¿se fijan? También invadían y arrasaban y migraban. Es propio de la humanidad el moverse, el colonizar, el cambiar de rumbo, el empezar de nuevo, es propio. Entonces, estamos viendo un fenómeno que no es nuevo, que no hay que tratarlo como un fenómeno nuevo, que es parte de lo que ha construido Chile, que ha forjado Chile. Hay que saber enfrentarlo, hay que saber abordarlo, hay que tener buenas políticas inmigratorias. Yo creo que todavía estamos en deficiencia al respecto. Pero es un tema. Así que bueno, les agradezco mucho que me hayan acompañado. Al final fueron varias las personas que llegaron, yo pensé que no iban a llegar muchas personas. Les agradezco mucho que hayan estado acá y terminé justo a tiempo. Así que muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, yo encantada la respondo. Recuerdo, estos son reflexiones, como les digo, esto no hay
no hay datos duros al respecto, pueden haber algunos historiadores que estén en desacuerdo, y bienvenido, porque de eso se trata un poco este tipo de instancias, de conversar y debatir y de abrir espacios de conversación. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, dime. Bueno, muchas gracias. Maravillosa la exposición. Ay, qué amoroso, gracias. Hay dos cosas. Primero, una cuestión de fechas. Curiosamente, un 4 de septiembre cae el Imperio Romano y en 1492 Nebreja publica la gramática castellana, que es súper importante, y él mismo dice, la lengua va con el imperio. Él decía, escribió algo así. Segundo, todo este tema de la inmigración, todo este tema de la mezcla, hay un texto de Elvira Roca Barea, Imperiofobia, que clasifica los imperios de dos maneras, generadores y depredadores. Ninguno es 100% tal, los dos son imperios, estamos claros. Pero el imperio generador tiene el principio de la mezcla biológica. Creo que fue la reina Isabel la Católica, que dijo casados indios con españoles y españoles con indios. Esa es la primera condición de un imperio generador. La segunda es el idioma. Claro, el sacerdote manejaba tres idiomas, que era el náhuatl o cualquier indígena, el latín y el español. El indígena solamente manejaba su idioma, así que hay una ventaja semántica. Pero eso, quería recomendar el texto de Elvira Roca Barea, Imperiofobia, ya que ella es como una hispanista que defiende esta leyenda negra, pero... Tú sabes que yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que con todos los vicios y con toda la brutalidad que implica la colonización, ¿ya? Porque obviamente nada es 100% de una forma o de otra, la colonización española, a diferencia, por ejemplo, de las colonizaciones francesas o de la colonización inglesa, no son, estas fueron colonizaciones más bien comerciales, económicas, que llegaron a un lugar a explotar económicamente el lugar. Pero no hubo mestizaje, no hubo... la creación de una cultura nueva. Nosotros tenemos y disfrutamos y gozamos, y yo creo que es muy bonito, de una cultura latinoamericana, hispanoamericana, por supuesto que es propia en Perú, propia en México, propia en Colombia, propia en Chile, son muy particulares, pero que no son ni 100% indígenas ni 100% españoles, y son muy únicas, muy, muy únicas. Y lo que tú dices con respecto al lenguaje también es bien interesante. También coincide con el Quijote de la Mancha, que también se está fijando en el lenguaje. Entonces, es la cosa renacentista. Entonces, claro, se conjugan una serie de factores muy interesantes que permiten que sea como resultó esto, con todas las cosas buenas y con todas las brutalidades, por supuesto. Bueno, muchas gracias a todos. Les deseo que descansen, que tengan un buen resto de tarde, y gracias por venir, porque yo sé que a esta hora uno está muy cansado. Yo siempre celebro que la gente venga en las tardes en vez de estar en su casa echado viendo tele. Así que muchas gracias.